sin más, le damos la palabra a nuestro compañero Jorge Altamira. ¿Qué tal? Buenas noches. Compañeras, compañeros, buenas noches. Desde ya les digo que, como de costumbre, mi mayor expectativa es que esta actividad, cuando concluya, dé lugar a un debate, porque es a través del debate, de la discusión, de la polémica, que se puede progresar en el campo de una lucha política socialista. Bueno, la pandemia, como todo el mundo sabe, ha causado estragos absolutamente fenomenales en todos los terrenos, y no es casual que eso ocurra. Pero como esta charla es sobre la educación, quiero advertir que la educación se ha convertido en uno de los principales terrenos, o uno de los muy destacados. En este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en muchos lugares, se está planteando la reapertura de las escuelas. Y esa reapertura de las escuelas en el hemisferio norte debiera comenzar ahora o en septiembre, que es cuando para ellos se inicia el ciclo escolar. La reapertura de las escuelas ha motivado en muchos lugares asambleas, debates, críticas, y en Estados Unidos en particular están planteando importantes movimientos de huelga de parte de los docentes, que consideran un atropello y un crimen reabrir las escuelas en las circunstancias tan graves como las que está pasando Estados Unidos, en el conjunto del país, pero ahora particularmente en algunos estados con características fenomenales. Algunos estados de Estados Unidos tienen niveles de contagio y niveles de fallecimiento superiores a países enteros. Indudablemente que la perspectiva, como discuten muchos, de huelgas de docentes en Estados Unidos, en el marco de esta rebelión popular por la brutalidad policial contra la población negra y la brutalidad policial en general, va a modificar todavía más de lo que ya ha modificado el panorama político de los Estados Unidos. Y la reivindicación que está en juego es no reabrir la escuela porque es muy peligroso para la salud y para la vida de docentes y de alumnos. Algunos que han hecho ya esto están retrocediendo, y retrocediendo en forma brutal. Por ejemplo, Alemania está cerrando las escuelas que reabrieron, y hace pocas horas el anuncio de los servicios de seguridad de Israel de que ha sido una torpeza reabrir las escuelas porque ha sido un factor que ha reimpulsado la expansión de la pandemia en Israel, y esto advertido por los funcionarios del sistema de seguridad nacional del estado más violento del mundo, si se puede hablar de esa manera. Es decir, que ingresa también como una crisis política. Y en pocos días más se va a plantear este problema acá en Argentina, o por lo menos ya tenemos algunos anuncios en la ciudad de Buenos Aires, de la intención de reabrir las escuelas. Este tema de la reapertura de la escuela es muy interesante por varios motivos. Las escuelas que se van a reabrir son las mismas escuelas que se cerraron con el comienzo de la pandemia. Tampoco en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, ha habido una reconversión. No se ha readaptado el sistema escolar, ni siquiera en un país tan rico como Estados Unidos, no se ha readaptado a las condiciones de salud que van a regir en el periodo próximo escolar en los países del hemisferio norte. En todos lados se discute, tiene que haber tantos niños por aula, tiene que haber tantos estudiantes por clase en la universidad, y cuando uno mira los números uno se da cuenta que requiere un cambio fenomenal, porque allí donde tendrían que estar 15, ahora hay 40,
y allí donde tendrían que estar 40 y en este momento 250, y nadie se ha preocupado en no hacer ningún tipo de reconversión. La estructura capitalista se mantiene intacta. La única preocupación es tratar de salvar las empresas, pero no hay ninguna reconversión sanitaria, educativa, industrial para enfrentar este coronavirus. Ustedes piensen lo siguiente, la industria militar de Estados Unidos está trabajando a pleno. ¿Y para qué carajo uno quiere en este momento armas? El potencial industrial de la industria armamentista norteamericana es fabuloso. Si se dedicara a hacer respiradores, si se dedicara a hacer barbijos, si implementara más técnicas de trabajo, instalar hospitales en tiempo rápido, etcétera, todo esto cambiaría. Lo interesante es la motivación por la que quieren reabrir las escuelas. Porque uno diría lo siguiente, bueno, no le hagamos perder a los niños el año escolar. Es muy importante en la vida de ellos. Así se forman los hombres y las mujeres del futuro, o en la secundaria. No. El motivo principal es que si los chicos no van a las escuelas, los padres no pueden salir de casa a trabajar. No hay quien atienda a esos niños en condiciones adecuadas, ni siquiera tampoco en Estados Unidos. Obviamente el que tiene que arreglar de alguna manera, pero la inmensa mayoría de los norteamericanos y la inmensa mayoría de la población mundial y la recontraabsoluta mayoría de los argentinos carecen de esas condiciones. Entonces, como ustedes ven, el terreno educativo se ha transformado en un epicentro político. Puede ser el desencadenante de luchas populares de gran envergadura. Y además, poner el dedo en la cuestión sensible de que el capitalismo está haciendo la plancha frente a esta crisis. Y no está tomando ninguna medida drástica porque en el fondo tampoco la podría tomar. Porque tomar medidas drásticas es afectar las ganancias de los capitalistas. Son costos, gastos, la utilización de recursos que no generarían de inmediato, digamos, un interés económico. Hay algunos grupos económicos que están tratando de lucrar incluso con la pandemia. Entonces, este es el cuadro de situación que quiero subrayar y sobre el cual hay que tomar una definición política. Tiene que haber en Argentina claramente una definición de que no se pueden reabrir las universidades ni reabrir las escuelas después de las llamadas vacaciones de invierno, en la última etapa, porque conspira contra la salud absolutamente de todo el mundo. Pero también hay algo significativo en esto que hay que subrayar. ¿Quién decide cuando se abren las escuelas o no se reabren? Los docentes no han sido consultados ni en Israel, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni están siendo consultados aquí. Y en definitiva, en eso consiste todo. La fuerza productiva, aquella que en el campo de la educación transmite las enseñanzas a los alumnos, es decir, que es reconocida por su importancia estratégica en el campo intelectual, ella no es la que va a decidir. La que va a decidir es una camarilla ligada al Estado, a los monopolios, al manejo del presupuesto, etc. Es decir, acá tenemos una linda consigna para aplicar nada sin nosotros. O si ustedes quieren, nada sin nosotros, ni nosotras. Nada. Porque el problema de la lucha por una sociedad superior a la sociedad capitalista comienza en ese momento, cuando alguien dice, nada sin consultarme a mí. Porque finalmente la construcción del socialismo no es otra cosa que la decisión de quién va a dirigir la sociedad. Si la clase que parasita
a costa del trabajo ajeno o la clase misma que desarrolla ese tipo de trabajo. La educación es un interesante ejemplo para ilustrar lo que los marxistas señalamos, de distinguir al capitalismo en ascenso del capitalismo en decadencia. En el capitalismo en ascenso, la educación era un imperativo absoluto del Estado. El país donde eso fue mucho más claro fue en Estados Unidos, que desarrolló una educación pública sin precedentes en el siglo XIX. Y por lo tanto mereció el elogio de Carlos Marx, porque además era una educación en donde los docentes tenían una responsabilidad muy importante en la gestión de la actividad educativa. Ustedes recuerden muy bien que Sarmiento dice haberse inspirado en la educación norteamericana cuando formuló sus planes de educación aquí. ¿Y qué llevaba al capitalismo a una actividad tan intensa en el campo educacional? Esto que en América se manifestó, por ejemplo, con la política de Sarmiento en Argentina, educacional, con la educación en Estados Unidos, en Europa, que venía de tradiciones feudales, se manifestó en una lucha brutal del laicismo contra el oscurantismo. Una guerra a muerte contra la influencia de la Iglesia y la laicización de la enseñanza y del conjunto del Estado, que tuvo su lugar más destacado probablemente en la lucha por la enseñanza laica en la República Francesa. ¿Qué es lo que los motivaba? Los motivaba es que había que incorporar a las masas campesinas al mundo industrial. No capacitaban a las personas para el trabajo, sino que le daban los instrumentos para que los capitalistas capaciten al trabajo o los obreros se paguen ellos mismos la capacitación al trabajo. No había generosidad. No es que financiaban la formación de los trabajadores, sino que le encargaban al Estado, con impuestos que pagaban en gran parte los mismos trabajadores, le daba al Estado la tarea de dar a la masa de la población una condición ciudadana, es decir, una capacidad para leer, escribir, manejarse con las ideas y por lo tanto tener condiciones de ser formada en el trabajo industrial. Ese era el capitalismo en ascenso, que promovía esta situación. Como no quiero, especialmente siendo yo y todos ustedes latinoamericanos y argentinos, no quiero presentar este proceso en el capitalismo en ascenso como un proceso idílico, de ninguna manera, porque las masas indígenas de América Latina se resistían a la colonización brutal que quería imponer el blanco, que quería imponer el colonizador primero y el criollo descendiente de los colonizadores más tarde, siempre con ese espíritu de capacitar a la gente para la fuerza de trabajo. Entonces empleaba la violencia. En el mundo campesino, las familias no querían despojarse de sus hijos para que fueran a una escuela porque necesitaban sobrevivir con el trabajo familiar. Es decir, que el capitalismo no vaciló en utilizar toda la violencia del Estado para imponer este proceso educativo. Uno de los que más hizo por la educación y por la laicización de la vida argentina fue el general Roca, conocido por el genocidio de la Guerra del Desierto. Es decir, la civilización no se introdujo conversando amablemente e intercambiando ideas democráticas, sino incluso en forma brutal. Por eso la expresión tan conocida en Argentina, espero que no equivocarme en eso, la letra con sangre entra. Y entonces la educación misma tenía dispositivos de disciplina, de rigor, etcétera, que se parecían más
a una fábrica moderna que a un ámbito educativo. Ese era el capitalismo en ascenso. Se introdujo la enseñanza laica, se introdujo el matrimonio civil, se introdujeron una serie de medidas que llevaron a choques con la Iglesia. ¿Qué pasa en el capitalismo decadente? Hay una masa gigantesca, creciente de la población, que según los especialistas, nunca más va a tener un estándar educativo. Porque ha quedado en una situación de exclusión social y laboral tan intensa que varias generaciones de pobreza han eliminado en esa parte de la sociedad una cantidad de conocimientos, saberes básicos que eran conquistas en el pasado. Es completamente al revés, vivimos en una época de analfabetismo funcional. Ahora que hubo que usar la computadora para cobrar no sé qué, este subsidio, el otro subsidio, etcétera, quedó de manifiesto que la única forma de cobrarlo es haciendo la cola en el banco en medio de una pandemia. Entonces empezaron a espaciar los días de cobro. Un gran analfabetismo económico y al mismo un gran analfabetismo relativo en materia educativa y al mismo tiempo la colonización de las instituciones públicas por parte del capital financiero. Desde hace ya varias décadas, uno de los fenómenos más significativos en el capitalismo es la transformación de lo que se conocían como bienes públicos en mercancías. ¿Qué es un bien público? Bueno, voy a la escuela y no pago. ¿Qué es una mercancía? Voy a la escuela y pago. La privatización no es solamente, digamos, que le quitan al Estado una responsabilidad, sino que significa también la mercantilización de lo que antes era el patrimonio común, independientemente de que ese patrimonio común se financiaba con métodos impositivos de distinto tipo que finalmente recaían principalmente sobre los trabajadores. Pero ahora es absolutamente brutal. Y la decadencia de la educación pública. Lo mismo ocurre con la salud. Lo mismo ocurre con la salud, con la educación, lo mismo ocurre con la salud. También ocurre con el régimen previsional. Yo no sé si ustedes vieron una película de Héctor Alterio con Ana María Picchio, en la que él está esperando los pocos días que le faltan para jubilarse. Porque entonces va a vivir bien sin necesidad de ir a trabajar. Bueno, eso no existe, pero ni remotamente. Ya está calculado que la mitad de los trabajadores no se va a poder jubilar nunca, porque o están en negro o están desocupados, entonces no van a cumplir los aportes. El contraste entre el capitalismo en decadencia y el capitalismo en ascenso es brutal. Y ustedes ven, no es un concepto, digamos, completamente abstracto. Y aparta un enorme sector de la población. Este es el cuadro en que nosotros nos estamos moviendo. Uno abre el diario y lee permanentemente artículos que con la pandemia la desigualdad social se ha agravado. Es mentira que nos afecta a todos por igual. La desigualdad social se ha agravado. Hay gente que no ha perdido su riqueza porque, entre otras cosas, financia con préstamos usurarios los subsidios que a veces se dan a los trabajadores, pero que en su mayor parte, va al rescate, digamos, de las grandes empresas. Entonces, este es el cuadro que tenemos en este momento, y en este cuadro también aparecen las cuestiones de la nueva tecnología. Hay un debate ahora muy interesante sobre el teletrabajo, según el cual las patronales que podrían emplear
personas capaces de hacer un teletrabajo y por lo tanto con formación tecnológica, un grado de formación tecnológica, están enojados por una ley de teletrabajo que no les da toda la libertad para explotar todo eso. Yo quiero decir que en el desarrollo tecnológico actual hay una renta de beneficio extraordinaria porque finalmente todas las apps y todas las aplicaciones y todos los inventos que circulan por ahí son la apropiación privada de un patrimonio colectivo que se encuentra en la nube, es decir, que se encuentra instalado en el sistema de red digital global y que por lo tanto aparece con una extraordinaria ventaja comparativa sobre el capital y las industrias ya existentes. Entonces tenemos la siguiente situación, de que aparece una industria para aplicar en el campo del trabajo con una renta excepcional, pero pretende que el que trabaja ahí quede sometido a las condiciones laborales del resto de los trabajadores que se encuentran en otras industrias y que van perdiendo poder adquisitivo y se aumenta la flexibilidad laboral. El argumento es muy simple. No te gusta este laburo, anda a una fábrica que te van a contratar en negro. Entonces, en la competencia entre trabajadores en el campo tecnológico, trabajadores que están en la industria tradicional, los nuevos grupos tecnológicos desarrollan esa competencia entre los trabajadores para explotarlos más a fondos, ocultando la renta extraordinaria que están teniendo con motivo de esto. De manera que la aplicación de la teledistancia, la aplicación de la teleeducación, etcétera, en las condiciones actuales, no es una salida, agrava la situación. No tiene el pueblo los recursos, el pueblo que va a las universidades y a los colegios, los recursos para poder estudiar en esas condiciones, no tienen computadora, no tienen conexión, no tienen wifi, no tienen todo lo que hace falta, y una inmensa mayoría no tiene nada, ni siquiera la posibilidad de ir a una educación asistencial. Entonces, este es el cuadro que es muy importante tener presente. Es un derrumbe general de la sociedad capitalista que se manifiesta en un agravamiento colosal, digamos, de todas las condiciones de trabajo. ¿Qué pasa entonces con la juventud estudiantil? En lo que me quiero detener. La juventud estudiantil no es simplemente la construcción de una futura fuerza de trabajo, porque a través de esta absorción de las universidades por parte de los grupos económicos, Techin, se mencionó Shell, Apple, etcétera, que es una forma de acaparar los conocimientos adquiridos en la universidad pública en beneficio de sectores privados, aparece como que el objetivo es formar una fuerza de trabajo especial para servir un conjunto de intereses. Pero la juventud estudiantil no es solo eso. Históricamente, por su papel intelectual, de un lado, y del otro lado, por una cuestión generacional, porque se plantea los problemas de la vida de una forma completamente diferente a lo que se plantearon y manejan las generaciones ya mayores, desenvuelven el proceso de transformación social un lugar especial, desempeña un lugar especial. ¿Por qué las universidades y los colegios han sido semilleros de revolucionarios? Si lo único que tenían que haber hecho es ser abogados, ingenieros, auxiliares de economía, por esa condición. La Unión de Juventudes por el Socialismo se formó en el campo estudiantil apelando
no a los intereses materiales de la futura fuerza de trabajo, sino al cuestionamiento intelectual de la juventud estudiantil al orden capitalista existente. Nosotros venimos de la tradición de la reforma universitaria, y la reforma universitaria no solamente cuestionó un método educacional, cuestionó el conjunto de la sociedad en que se vivía, y de ahí nacieron todas las nuevas corrientes políticas que marcaron el siglo XX en América Latina. Todas. No solo la Revolución Rusa contribuyó a ese desarrollo, sino también la reforma universitaria como una experiencia más particular. Con esto lo que quiero denunciar o quiero clarificar es el carácter crecientemente corporativista y sindicalista con que la izquierda encara la lucha estudiantil, inclusive en el extremo de editar apuntes que son más baratos que los libros, como hace, por ejemplo, Grabois, que arma un comedor en un barrio. Es decir, en lugar de luchar contra la evidencia de que los estudiantes no se pueden comprar un libro, le dan los apuntes. Obviamente que yo no estoy contra, y no vamos a estar, porque además hemos trabajado en eso, un comedor en La Matanza. Acaba de morir una compañera nuestra, Ramona, de Villa Zagala, que se valía del local partidario también para desarrollar en la zona un comedor para atender a la población que no podía alimentarse en su casa. Pero Ramona luchaba contra el capitalismo. No pretendía sostener el capitalismo por medio de comedores. ¿No es cierto? Y todo lo que puede facilitar el estudio que el movimiento estudiantil haga, en momentos de crisis, de miseria y todo lo demás, puede estar autorizado, bienvenido, apuntes, esto, lo otro, clases de ayuda, pero para combatir a la sociedad y al régimen universitario, auxiliar de esa sociedad explotadora que le impide comprar un libro. Yo ingresé a la universidad hace bastante tiempo y jamás hubiera comprado un apunte. Porque no hay como tener un libro en casa. Tiene un lomo, está en una biblioteca, uno lo ve. No es lo mismo un apunte que un libro. Y no es lo mismo una clase con 25 personas que cuestionan la materia que están recibiendo, que discuten con su profesor, que 200 que escuchan y cuando termina la clase salen rajando a otra clase o a cualquier otra actividad que tengan que hacer para subsistir también. De manera que nuestro partido, desde su origen, ha planteado una tarea revolucionaria en el movimiento estudiantil y la relación de todos los problemas concretos que enfrenta en su vida académica con el conjunto de la crisis de la sociedad, con el conjunto del sistema de dominación y con el conjunto de las necesidades para transformar este régimen de explotación en una sociedad socialista. Esto es una cuestión absolutamente fundamental. Lo otro es un trabajo de tipo sindical en el campo estudiantil que concluye en la creación de grupos arribistas que tienen más tiempo o menos tiempo para estar en un centro de estudiantes, organizar esto, la lucha política. Por eso, frente a esta crisis general, es necesario, frente a un capitalismo que se derrumba por la acción de un virus, y es muy significativo, porque contra la acción de este virus, las sociedades pasadas no tenían recursos para actuar. Es cierto que esta sociedad capitalista ha creado un marco para ese virus,
Por ejemplo, ustedes fíjense lo que pasa en la industria frigorífica. Es un nido de infectados, es un nido de contagios. Quiere decir que hay un proceso industrial, hay un proceso de explotación del clima, de la naturaleza, del suelo, que guiado por el puro beneficio privado, descuida el interés colectivo del medio en que el hombre actúa. Pero al mismo tiempo tiene los recursos científicos, económicos, tecnológicos, y sin embargo no son capaces de lidiar con esta situación. Se ha agravado la situación material de las masas y los estados están rescatando al capital. Entonces, la lucha estudiantil tiene que ser una lucha por un gobierno de trabajadores, tiene que ser una lucha por el socialismo en primer lugar. Tiene que ser una lucha por el socialismo. Voy a decirlo de una forma un poquito brutal, si ustedes quieren, dicho de otro modo, quizás un poco unilateral. En la universidad es mejor ser una corriente minoritaria, significativa, influyente, de jóvenes revolucionarios socialistas, que una masa informe de sindicalistas reivindicativos, de esta cosa, de la otra cosa, simplemente para transitar el periodo universitario y entrar a una vida profesional que se promete como brillante y que en la práctica luego no es nada más que un nuevo, para la inmensa mayoría, el ingreso a un engranaje de explotación. Entonces, la Unión de Juventudes por el Socialismo, nuestra concepción, debe ser una educadora de la juventud, y en particular de la juventud estudiantil, en lo referente a que la juventud estudiantil, por su trabajo intelectual, puede ser ganada a la causa socialista a través de una lucha política, a través de una lucha teórica, a través de una lucha de ideas. ¿Y qué sería la universidad o debería ser o proponemos en una sociedad socialista? Bueno, una educación que no sea abstracta, que sea igualitaria para todos, pero que no sea abstracta, que se ligue al trabajo cotidiano, no una pasantía, sino a un trabajo real, integrado, en donde ese trabajo no es gratuito, sino que es formativo y que capacita a quien va a salir de la universidad de una forma perfectamente clara a ejercer las actividades que quiere, su capacidad de investigación. Un régimen político en que los estudiantes decidan y los docentes decidan, y no que decidan los graduados que trabajan en estudios de abogados o en bufetes de abogados, en estudios de grupos financieros, en grupos de arquitectos que dominan la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, sino la masa de los docentes y la masa de los estudiantes. Es aquello de me consultan antes de actuar. Yo me estoy formando aquí y hay docentes que están formados y por lo tanto estamos capacitados para discutir y votar y decidir el destino de la universidad. Y naturalmente, en función del socialismo, una universidad dirigida por la clase obrera. Eso tiene que ser un factor constante de la actividad de una juventud socialista. Bajo el alero de esa estrategia política tienen que ingresar las reivindicaciones, la medida de lucha y la acción. No se le puede conceder a la burguesía el monopolio de la estrategia. Y el estudiante, limitado bajo el monopolio de la estrategia de la burguesía, de la estrategia de los consejos universitarios, de la ideología de los consejos universitarios, el estudiante recoger las migajas de una educación que no está al servicio de él ni de su futuro ni de la masa del país, como lo demuestra la realidad social educativa que tiene la Argentina. Entonces, mi llamado a la UJS es a elevar esa capacidad
de educación socialista, a presentar todos los problemas y contradicciones en el campo educacional como una expresión particular de esas contradicciones en el ámbito social, y a la lucha en el campo universitario como una expresión de la lucha de clases en general. En tanto no actuemos de esa manera, o no se actúe, o si no se actúa de esa manera, no se forma una vanguardia política que pueda pelear, disputar, atacar al régimen gobernante y a través de esa lucha ganar una mayoría de la población trabajadora. Esta es una cuestión absolutamente fundamental. El tenor de mi intervención está señalando qué es el Partido Obrero Tendencia. No es un partido sindicalero, no es una organización sindicalera, no es una organización parlamentarista. No vamos al Parlamento a jugar de segundo, tercero, cuarto violín de las mayorías parlamentarias, sino a denunciar que ese Parlamento es el ámbito de conspiración política contra los trabajadores, en todas sus actividades. Por ejemplo, recientemente se aprobó una ley de moratoria. Tomo el caso de moratoria para no hablar de casos infinitamente más graves, para señalar lo siguiente: en una moratoria es un rescate al gran capital. No está excluido nadie del gran capital. Es un rescate a ellos. Y como es una moratoria de aportes previsionales y de aportes impositivos, es un ataque a los trabajadores. La moratoria en los aportes previsionales probablemente terminen no pagándose nunca. Van a ser la razón por la cual después las jubilaciones se mantengan en los niveles oprobiosos, miserables e indigentes que tienen en la actualidad. Y luego, la moratoria también es una forma en que el Estado permita que las empresas que tienen deudas con los bancos las paguen. Es decir, que está al servicio de los bancos. La presencia parlamentaria, entonces, revolucionaria es denunciar esta canallada y no buscar evitar una confrontación con el argumento de que también pequeñas empresas serían rescatadas del mismo modo con una moratoria. Naturalmente, el que quiere cuidar su rebaño electoral va a decir, bueno, no me quiero enfrentar con un taller pequeño, porque entonces después no me vota. Pero hay que decirle al taller pequeño que la masa del rescate va dirigida a los grandes capitales, a los grandísimos capitales. Entonces ha habido un desfalco en este país con la moratoria y prácticamente no solo nadie se enteró, sino que la votación de todos sirvió para mostrar que la grieta se puede superar, que los argentinos podemos estar unidos, y Alberto Fernández de que es un hombre de diálogo y por lo tanto le puede ir bien en las elecciones de 2021. Ustedes comprenden el choque que hay, y no he tomado el pago el pago a la deuda, que es realmente un escándalo, a tal punto que en el día de hoy todos los diarios financieros están comentando como gracias a ese acuerdo el peso cada vez vale menos y el dólar vale más, cuando nos contaron que querían llegar a ese acuerdo para estabilizar el peso, para tener una economía doméstica que le sirva al mercado interno. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿quién está capacitado para hacer esa denuncia? La juventud universitaria, la juventud estudiantil, porque tiene la ventaja de moverse con conocimientos, con capacidades, con posibilidades que la hacen sensible a todo esto. No toda la masa estudiantil, lamentablemente, pero necesitamos una juventud organizada, luchadora, combativa, de neto carácter socialista, y no que va rumiando detrás de todo esto. Por eso decimos abajo
el régimen político de la universidad, las camarillas profesorales, que incluyen a la gente de los servicios. No los conozco personalmente, pero me acuerdo siempre del mismo nombre, creo que es un radical que se llama Richarte, ¿no es cierto? Es decir, gente de los servicios, hay espionaje, en una ocasión entra la policía, puede haber represión, fuera todo eso de la universidad, por un gobierno directo de estudiantes y docentes y delegados electos de los trabajadores. Esta es nuestra posición. Y en función también de esta posición y de esta lucha, quiero hacer un llamado, un reclamo. Somos una organización que lucha por el reconocimiento de tendencia en el seno del Partido Obrero, del cual esta tendencia fue expulsada en forma sumaria, violentando todas las normas de un partido revolucionario y además violentando las normas de su estatuto. Y a medida que se va desarrollando la experiencia política, se ve más claramente toda esta situación. Por ejemplo, esta semana nos enteramos de que el Partido Obrero Oficial le dio quórum en el Chaco, de nuevo al Coqui Capitanich, por segunda vez, pero esta vez para vender tierras públicas y edificios, que cuando la reta lo quiere hacer acá, salta todo el mundo hirviendo con la denuncia de que se trata de la especulación inmobiliaria. Son divergencias que se van haciendo cada vez más gigantescas, o recientemente un voto de adhesión a un acuerdo internacional firmado también por Trump y Netanyahu, que Felipe Solá está reclamando que deben adherir toda la legislatura del país, debe adherir el Congreso Nacional y debe adherir el Poder Judicial, ¿no es cierto?, con el argumento de que es un tratado internacional que establece el delito de opinión. Entonces tenemos una lucha política para restablecer en la izquierda lo que es una política revolucionaria. Y en función de esta lucha política necesitamos obtener la legalidad. ¿Por qué? Necesitamos obtener la legalidad porque nos da más herramientas, más accesos para difundir nuestras ideas, que son estas y que son la de que la discusión política y la democracia y el derecho de tendencia prevalezca, se respete dentro de los partidos revolucionarios como lo establece el estatuto histórico del propio Partido Obrero. Entonces, en función de las ideas que he expuesto y que ha expuesto la compañera Camila, los invito a que nos ayuden a conseguir esa legalidad. Porque no es un capricho. Queremos la legalidad porque, bueno, porque los demás sí, nosotros no. No, no. En función de estas ideas, en función de que estas ideas sean debatidas de igual a igual, en función de estos objetivos, en función de una juventud socialista, en función de una juventud socialista a nivel internacional, en función de todo esto. Y además lo pedimos porque, claro, si no fuera por la pandemia y el aislamiento obligatorio, estaríamos en las calles haciendo nuestro trabajo de legalización. No, eso está vedado, al menos por un tiempo que no podemos determinar, cuya duración todavía no podemos determinar, y entonces se nos hace más difícil. Acompañándonos en esta lucha por la legalidad, quienes hoy participan de esta charla y ven en ella una perspectiva política, una crisis de una inmensidad sin precedente, y bueno, habrán dado el primer paso hacia lo que va a ser un gran futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge.